a Jesús, créelo pobre pecador, al que busca de la luz, vaya ciego y con temor, volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar, Cristo acoge al pecador, sinners Jesus will receive, sound this word of grace to all, who the heavenly pathway lead, all who linger, all who fall, sing it o'er and o'er again, Christ receive a sinful man, make the message clear and plain, Christ receive a sinful man. Acogerte prometió, date prisa en acudir, necesitas como yo, vida que Él quiera vivir, volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar, Cristo acoge al pecador. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es saludarles este hermoso domingo. Queremos agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron en nuestra graduación en el fin de abril. Dios bendijo en gran manera, estuvo bien asistido los cultos. El auditorio estuvo lleno, gracias a Dios por ello. Nos gozamos de música excelente preparado por el hermano Sergio y los demás cantantes, y también la predicación nos retó y nos llenó de gozo al escuchar la predicación de los diferentes hermanos. Cada uno tocó la campana pues de nuestros corazones con sus mensajes. Y al final ya tuvimos 14 que graduaron y se fueron a la mies de Cristo para hacer el servicio a que Dios les había llamado. Que me lleva a este punto. En septiembre ya tenemos el nuevo año escolar 2022 a 2023. Estamos orando que Dios nos envíe un gran numeroso grupo. Ya tenemos varios candidatos que piensan venir en septiembre. Pero si usted tiene jóvenes o matrimonios en su congregación, miembros de su iglesia que tienen interés en servir a Dios de tiempo completo, entonces les pedimos que les orienten hacia nosotros, que se comuniquen con nosotros. Tenemos todo en el internet que puede descargar y ya cumplir con los requisitos para entrar en el seminario en septiembre. Cristo dijo a sus discípulos, después de predicar el evangelio a las multitudes y tener compasión de la multitud, Él dijo a los discípulos este mensaje: la mies es mucho, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces tenemos una obligación no solamente de ganar almas, pero tenemos la obligación de proveer los obreros que Dios está llamando para predicar su bendito mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora les invitamos que dirijan su atención al libro de Romanos, el capítulo 14. Nos hemos gozado en enseñar este libro. Ya estamos por terminarlo. 2 lecciones más después de esta. Capítulo 15, capítulo 16. Pero hoy en el capítulo 14 notamos un tema que Pablo nos presenta que nos puede ayudar en nuestras vidas
personales. Él comienza el libro hablándonos de las doctrinas cardenales de la palabra de Dios y termina el libro exhortándonos no solamente en la doctrina, en lo que debemos creer, en nuestra relación con Dios, pero cómo nosotros podemos vivir en armonía nosotros mismos en este capítulo 14. Dice la palabra de Dios en Romanos 14, 20, 21. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe es pecado. Está muy claro lo que dice ahí, pero todo está vinculado, conectado con esa idea de vivir en armonía a pesar de nuestras diferencias. En otra parte de la palabra de Dios, Dios nos exhorta, aún con los incrédulos, que vivamos en paz con todos los hombres lo más que nos sea posible. Cuando nosotros observamos la gente, notamos que hay dos clases de personas, las salvas y las perdidas. Las que están por Dios, las que están indiferentes o en contra de Dios. Los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Y hay también dos clases de cristianos, los débiles y los espirituales, los que andan con Él, los que andan en cosas ajenas de la palabra de Dios. Hay muchas diferencias de las cosas respecto a la vida y también en la religión. Pero las doctrinas de Dios, los mandamientos de Dios, no debe haber ninguna doctrina. Dentro de la palabra de Dios hay más de 3,000 mandamientos específicas, hablando del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también. Y no debe haber ninguna diferencia entre los cristianos en cuanto a estos mandatos claros de la palabra de Dios. Pero la vida es complicada. Hay otros elementos de que la Biblia no trata de aquellas cosas. Y el mandamiento de Dios es general, y para el individual, él necesita discernimiento espiritual, cómo actuar al respecto. Entonces, así sucede y surge la pregunta, ¿cómo podemos vivir en armonía cuando hay tanta diferencia entre la gente? Igual como hay diferencia en toda la gente, hay semejanza en mucho de la gente, pero hay una diferencia en toda la gente. Todos tenemos huellas digitales diferentes, distintos. Entonces, no hay similaridad en esto. Podemos identificar una persona con respecto a su DNA, que es individual, y también sus huellas digitales. Y tengo también en cuanto digamos, en cuanto a identificaciones de ojos, etc. Entonces, ¿cómo podemos vivir en armonía con tantas diferencias? Si vamos a vivir en armonía los unos con los otros, entonces debemos aprender, según la palabra de Dios, a convivir unos con otros. Y Él nos da 3 ejemplos aquí en los primeros versículos del 1 al 4, cómo podemos convivir los unos a los otros a pesar de las diferencias. Primeramente, Él nos da el ejemplo del alimento, los versículos del 1 al 4. Y Él dice en cuanto a los que les gustan los legumbres y los que no les gustan los legumbres, los que les gustan la carne y los que no les gustan la carne. Entonces Él dice esto muy claramente, y aquí es el problema. La espiritualidad no consta de los alimentos o del día o del estilo de vida. La espiritualidad consta de la fe. Él dice en el versículo 1, ¿qué debemos hacer con los que
creen diferente en cuanto a los alimentos, debemos recibirnos los unos a los otros. No estamos recibiendo su opinión, estamos recibiendo su fe, su relación con Cristo, como un hermano, una hermana en la fe, en este caso. Entonces, al que es débil en la fe, debemos recibirlo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha también recibido en el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Aquí, y al que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces debemos recibirlo porque es de la fe. No le recibimos sus opiniones o sus ideas con cuales que no estamos de acuerdo, pero le recibimos a base de su fe y a base del hecho que Dios lo ha recibido. Y luego tenemos que darnos cuenta en cuanto al alimento, los dos vamos a responder al Señor. No nos respondemos el uno al otro. ¿Quién tú eres? Dice el versículo 4, que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque el poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces es el Señor que nos da la fuerza para vivir para Él y hacer lo correcto. Entonces, en cuanto a la diferencia de los alimentos, hay los que comen ciertas cosas, otros que no. Algunos lo hacen una doctrina, pero eso no son doctrinas, son opiniones. Y opiniones Dios nos deja a nuestro criterio en cuanto a esto. También nos da un ejemplo del día. Versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Algunos observan Navidad, algunos creen que es un pecado. Algunos observan la Semana Santa, algunos lo tratan como si fuera cualquier otro día. Y entonces, en cuanto al día, él dice, unos hace diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Los fariseos trataban de distinguir el día sábado entre los otros días, y el Señor dijo, el Señor también es Señor de los sábados, igual como Él es Señor de todos los días. Cada uno, Él dice, esté plenamente convencido en su mente. No hemos de juzgar el uno al otro por causa de cuál día observe o no observe delante del Señor. Dice el versículo 6, por ese motivo. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y el que come para el Señor come, pero porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Los dos dan gracias a Dios, los dos tienen el mismo Señor. Está hablando a cristianos, no a incrédulos en este caso. Luego, finalmente, aquí, aprendiendo cómo convivir los unos a los otros, él nos habla del ejemplo del estilo de la vida, versículos 7 y 8. Él dice que no somos de nosotros mismos. Tenemos que aprender porque nuestra vida afecta la vida de otros, igual como su vida afecta nuestra vida también, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Nuestra vida tiene una influencia, nos guste o no nos guste, tiene una influencia para bien, tiene una influencia para mal. Nuestra vida puede influir a una persona para seguir a Dios o influirle a no seguir a Dios. Darle gracias, no darle gracias. Honrarle en el alimento o no honrarle en el alimento. Honrarle en el día o no honrarle en el día. No somos de nosotros mismos. Porque ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Somos del Señor. Versículo 8. Pero si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, la palabra de Dios nos enseña estas palabras cuando Él dice así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, Él viene y mora en nosotros y llegamos a ser suyos. Somos suyos
por medio de la creación. Él nos hizo, nos formó y nos hizo en su imagen y en su semejanza. Pero al redimirnos y recibirnos como hijo y salvo, entonces llegamos a ser su templo. Él mora en nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tú y yo pertenecemos a Cristo. No tenemos el derecho de decidir nuestra vida. Dios decide nuestra vida. Él nos puso aquí en la tierra para glorificarle, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si vamos a vivir en armonía, tenemos que aprender a convivir con las diferencias entre los hermanos. Entonces, sea de alimento del día o el estilo de vida, Dios es el juez y somos de Él. Pero no, de eso no significa que debemos imitar las opiniones del uno al otro si no están de acuerdo con la palabra de Dios. Claro que no. Todo ese es tema para otro día. Pero luego, si vamos a vivir en armonía, no debemos solamente aprender a convivir a pesar de las diferencias, recibirnos los otros a base de la fe, a base de la doctrina, a base de que pertenecemos a Dios, a base que Dios nos ama a cada uno, pero también debemos entender que Dios es el juez. Él es nuestro Señor en los versículos del 8 al 9, pero en el versículo 10 la Biblia dice que Él es nuestro juez. Y versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Cuando tú y yo juzgamos a los demás, no importa la razón, estamos juzgando y menospreciando a nuestro hermano. Si le juzgamos sobre opiniones, estamos menospreciando a tu hermano. Y él dice que debemos estimarnos los unos a los otros, a nuestro hermano superior a nosotros mismos. Entonces, el juzgar a tu hermano es un menosprecio de él, menosprecio de lo que Dios, de quien Dios ha creado y salvado. Dios no nos ha puesto como jueces, dice la palabra de Dios. Él nos ha puesto como testigos. En Hechos 1:8, Él dice, más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos ha puesto como ejemplos, como pescadores de hombres, y nos ha puesto como testigos. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Él nos ha puesto como ejemplos. Es por eso la Biblia dice que ninguno vive para sí, ni muere para sí. Somos ejemplos, dice en el versículo 12. 1 Timoteo 4, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo en tu vida, sé ejemplo en tu lectura, sé ejemplo en tu exhortación, sé ejemplo en tu enseñanza, sé ejemplo en cómo vives para Dios, sé ejemplo en ser un ejemplo a los demás para glorificar a Dios. Y esto es importante porque siendo Dios el juez, todos nosotros daremos cuenta a Dios de sí mismo. Versículos 10 a 12. Notan, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Primero a los Corintios 3, 11 al 15 nos describe cómo será el tribunal de Cristo, donde seremos juzgados. Y si hemos sobreedificado con oro, plata y piedras preciosas, nuestras obras permanecerán y recibiremos un galardón, una recompensa. Pero si hemos sobreedificado en madera, heno o hojarasca, entonces sufriremos una pérdida, aunque seremos salvos, pero sufriremos pérdida de recompensa. Y la salvación es un don, no es una recompensa.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues cada uno se dará cuenta y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, versículo 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, y lo haremos individualmente. No lo haremos como un grupo, como una asamblea. Lo haremos individualmente, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, si vamos a vivir en armonía, debemos primero aprender cómo convivir a pesar de las diferencias. Debemos darnos cuenta que Dios es nuestro juez y no nosotros somos los jueces. Somos ejemplos, somos testigos y vamos a rendir cuentas a Dios por nuestra vida y nuestras actitudes. Pero también, número 3, debemos actuar con amor hacia los demás. Versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La decisión, si vamos a actuar con amor hacia nuestro hermano, no es que si él hace bien o hace mal, si él está de acuerdo con nosotros o no, es que no vamos a hacer un tropiezo, no vamos a poner un tope delante de él para que él se caiga y sea destruido y quitado de esta tierra, o pues que Dios lo juzgue. Entonces, en este caso, tomar la decisión de no ser un obstáculo hacia los demás en prevenirles a seguir y andar con Dios. Y luego, número 2, si vamos a actuar con amor, tenemos que demostrar confianza en nuestro Señor. Versículo 14, yo sé, confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ese nos enseña que tú y yo podemos pecar aún en cosas que son justas. Y si pensamos que esta cosa justa no es correcto por causa de una interpretación errónea que hayamos hecho, o por causa de leer algo y no entendemos cómo interpretar la palabra de Dios, entonces esto nos llega a ser un pecado. Si lo hacemos, entonces aquí él dice, y yo sé y confío en el Señor. Debemos demostrar confianza en el Señor y demostrar a los demás que estamos confiando en Él y hacemos nuestras decisiones basadas en la fe en Él. Si vamos a actuar con amor, tenemos que aprender a andar en amor. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Yo he conocido hermanos muy queridos que estimo mucho, que me han dicho, hermano, yo creo que lo que yo hago es correcto y no me importa lo que otros creen, yo lo voy a hacer. Eso no es la actitud de un cristiano que anda en amor. Si por causa de mi comida mi hermano es contristado, o tropieza, o desobedece a Dios y se involucra en lo que yo hago, el cual que él piensa que es pecado, entonces ya no estoy andando conforme al amor. No hagas por la comida tuya. Ya se ha comprobado que la comida, cualquier comida que tomamos, Él creó todas las cosas para que las comamos según la palabra de Dios. Entonces no estamos andando por amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestra bien. Cuando nosotros no andamos en amor, entonces estamos poniendo tropiezos delante de los demás. Otros están siendo perdidos por nuestra culpa y otros están hablando mal de nosotros delante de Dios. También tenemos que, si vamos a actuar con amor, dar a Cristo la preeminencia. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es el día que observas. El reino de Dios no es si comes legumbres o comes carne. El reino de Dios no es si
si coces la comida o la comes cruda, sea verduras o lo que sea. Como la Biblia dice en la palabra de Dios, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Debemos concentrarnos no en la comida ni la bebida, ni en lo que vestimos, etcétera, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Colosenses 1 del 18 y del 31, del versículo 15 en adelante, del 18, él dice, en todo que él tenga la preeminencia, que él sea la prioridad en mi vida. No importa lo que hagan los demás, tú y yo busquemos agradar a Dios. Y debemos aprender también a servir a Cristo y demostrarnos como servidores de Cristo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si actuamos con amor, otros verán que somos siervos de Dios y Dios estará agradado con nosotros y seremos aprobados por los hombres. Y si vamos a actuar con amor, debemos trabajar para edificación y la mutua edificación en el versículo 18. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No debemos estar contendiendo sobre opiniones, sino sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Porque si nosotros no edificamos, estamos destruyendo. No destruye la obra de Dios por causa de la comida ni ninguna otra cosa. Y si actuamos con amor, vamos a hacer un ejemplo. Todas las cosas, versículo 20, a la verdad son limpios, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Sea un ejemplo en tu conducta, amor, espíritu, etc. Y sé humilde, estima a los demás superiores a ti mismo, según Filipenses 2, 3b y 5 al 8. Bueno es comer carne, versículo 21, ni beber vino, ni nada. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada. Y esto cubre cualquier otra cosa que puedas nombrar en que tu hermano se tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces ahí lo dejamos, no tengo que explicarlo, está muy claro. Buscas una explicación porque no quieres someterte a lo que Dios dice en este pasaje. Pero si vamos a aprender a vivir en armonía, primero debemos aprender cómo convivir. Segundo, debemos saber que Dios es nuestro juez, no el hombre. Tercero, debemos actuar con amor hacia los demás. Y cuarto, debemos demostrar una fe delante de Dios. Una fe que es personal. Versículo 10 dice, ¿tienes tu fe? Versículo 22 dice que la fe es delante de Dios y no delante de las cosas, según la palabra de Dios. Aquí vemos las cosas, como debemos actuar con fe, decisión, confianza, andar en amor, preeminencia, servir a Dios, edificación, ser ejemplo, humildad, estima. Y ahora la fe delante de Dios es personal. No es la fe de tu esposa, no la fe de sus hijos, es la fe tuya, es la fe mía. La fe es personal, es individual. Podemos combinar nuestra fe en oración, en nuestro servicio, pero la fe siempre es personal delante de Dios y es delante de Él, no es delante de las cosas. Nuestra fe no debe estar en las cosas, no está en el día, no está en la comida, no está en la opinión, está en Cristo, está en Dios. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Tenla para contigo delante de Dios, no delante de las cosas. ¿Por qué? La fe trae felicidad, trae gozo a nuestras vidas, trae contentamiento y trae paz. Paz con Dios, paz de Dios en nuestras vidas. Pero la falta, bienaventurado, el que no se condena, en el versículo B, la última parte, a sí mismo en lo que aprueba. Algunas cosas Él lo deja a tu criterio. Y si lo permites,
asegúrate que no sea un tropiezo a los demás. Si lo es, no lo hagas. Y si no lo es, entonces no hay ningún problema. Eso no habla de las cosas de que Dios habla claramente en cuanto a lo que que debemos o no debemos hacer. La falta de fe, sin embargo, traerá juicio. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. La presencia de duda exenta la fe. La fe exenta la duda. Entonces, ¿por qué no crees a Dios? Aprende a creer a Dios. La fe, sí, la falta de fe es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Juan 3:18, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree o no tiene fe ya ha sido condenado, ya es enjuiciado según la palabra de Dios, porque no ha creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios. Entonces la fe, la falta de fe es pecado. No es cuánto es la fe, es la falta de fe. Y el hombre va al infierno simplemente porque no tiene fe en el Señor Jesucristo. Ha depositado su fe en otras cosas, en sus obras, en su bautismo, en su iglesia, en su comportamiento, en cómo trata a su hermano, etc. Pero la fe, sin fe en Cristo, el hombre es condenado, es juzgado en este caso. Entonces hay que tener fe en él. Entonces aquí este capítulo nos enseña cómo podemos vivir en armonía. No debe haber ningún problema si tenemos la misma doctrina, vamos a la misma iglesia. A pesar de las diferencias, debemos poder convivir los unos a los otros. Pero si nunca has depositado tu fe en Cristo, nunca vas a poder convivir con los demás como tú debes. Lo primero es, y la base de nuestra relación delante con Dios es la fe en el Señor Jesucristo. Él vino, murió por tus y mis pecados y resucitó de entre los muertos. Y la Biblia dice, si creemos que Él murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y creemos en Él y lo recibimos, seremos salvos. Y dice estas palabras, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Le exhorto, si nunca has confiado en Cristo, que lo recibas hoy como tu Salvador. Él te ama. Él está a la puerta de tu corazón, esperando que tú con fe abra la puerta de tu corazón y le invite que entra en tu vida, en tu corazón. Él dice, el que estoy delante de la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y si eres un cristiano, ya tienes tu fe en Cristo y no estás viviendo para Él, te exhorto también que arregles tu vida con Él. Confiesa tu pecado a Dios. Pídele perdón y pídele fuerza para vivir como tú debes vivir. Y entonces, si Dios te está llamando, brinda tu vida. Decídete seguir a Dios. Toma esta decisión. Gracias por escucharnos hoy. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.